Buenas tardes. Vamos a ver algo para el parcial del miércoles. El parcial va a ser dos planteos teóricos. Una imagen de resonancia magnética. ¿Sí? Toda imagen de tomografía y resonancia tiene datos, ¿sí?, en su impresión. Ahora, bien, lo que yo le pido, nada más ni nada menos, es que sepan leer los datos en la resonancia magnética. ¿Por qué? Ahí le está dando, le dice cuál es el FOB. Ya saben cuál es el FOB. ¿Cuál es el slice? ¿Sí? Si saben cuál es el slice, pueden calcular el gap. Recuerden cuál es el gap. La cantidad de cortes. El corte es el slice, ¿no? En inglés. La cantidad de cortes, ¿sí? El tamaño de la matriz, por lo general se lo dice, ¿sí?, qué tipo de matriz es, si es cuadrada, si es rectangular, dependiendo si es pulmón, si es abdomen, lo que sea, ¿no es cierto? Le va a decir el tamaño en filas y columnas, ¿sí? Tienen que poner todo eso. Ahora, el gap es re fácil de calcular, yo ya se los expliqué, a cuánto equivale el espacio entre corte y corte en una resonancia magnética, ¿sí? Y principalmente le dice la secuencia utilizada, ¿sí? La secuencia utilizada y el tiempo de estudio. ¿Qué es lo que le pide? Yo le pido, no le pido ni los datos filiatorios del paciente, nada que figuran ahí. De hecho, digamos, no sé por qué, pero eso tendría que estar tachado. Yo le pido el FOB, le pido esto, la cantidad, el tipo de matriz, el tiempo, la secuencia utilizada. Pero ¿qué es lo importante de la secuencia utilizada? Que la reconozcan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ustedes saben que hay spin-echo y eco de gradiente, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la ponderación en la que estamos? ¿Cuál es la ponderación? Es T1, T2, densidad protónica, ¿sí? Ahora, del spin-echo, ¿sí? Del eco de gradiente, eco planar. De hecho, la eco planar sale de cualquiera de estas. ¿Por qué? Porque el eco de gradiente puede ser turbo, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir que sea turbo? Me tienen que explicar qué es eso. Y la eco de gradiente, ¿no es cierto? Va a haber una que utiliza el T2 común, el T2 estrella, y son coherentes o incoherentes. ¿Sí? Eso es lo que tienen que explicarme o dibujarlo, si ustedes quieren, ¿no es cierto? Más fácil es escribirlo que dibujarlo, que dibujar cómo funciona, ¿sí? Yo les estoy pidiendo que me expliquen que me dibujen la secuencia de selección, de corte, de frecuencia y de fase, ¿sí? No les estoy pidiendo algo tan complejo, porque le va a costar un montón. Sabemos que las frecuencias se llenan las columnas y las filas son llenadas por fases, ¿sí? Ahora, yo no estoy pidiendo eso, simplemente que me digan eso y lo principal,
dependiendo del tipo de secuencia, cómo llena el espacio K. ¿Sí? Eso es lo más importante que tienen que saber. ¿Sí? Si ustedes cuando leen la información que tiene al costado la imagen de resonancia magnética, logran comprender todo esto, van a saber cómo funciona un equipo de resonancia magnética. O van a tener muchas más ventajas sobre otra persona cuando lean esa información, porque van a saber qué tipo de secuencia están utilizando, en qué se hizo en T1, T2, en densidad protónica, cuánto tiempo se tardó, cuál fue la cantidad de corte, cuál fue el field of view, el tamaño de la matriz, cuál fue el tamaño del píxel, ¿sí? Recuerden, tanto para resonancia como para tomografía, el píxel tiene que ser isotrópico. ¿Qué quiere decir isotrópico? Que sea como un cubito, como un dado. ¿Sí? Si ustedes lo miran desde acá, lo miran desde aquí, desde acá, desde esta parte, desde este lado, desde cualquier lugar que ustedes quieran, miren las 8 caras, 8 o 6, 6 caras que le quieren mirar al cubo, ¿no es cierto? La información que contenga siempre va a ser la misma. ¿Por qué? No es lo mismo este voxel, ¿sí? Que por lo general lo tienen las matrices rectangulares, ¿sí? Este voxel o voxel, perdón, esto no es un píxel, disculpe, es un voxel, ¿sí? Anisotrópico. ¿Por qué? Ustedes lo miran de acá, de acá, de acá, de acá, de este lado y de este lado. Como pueden ver, la información digamos, en esta longitud A tiene más información que en la longitud B y la longitud C. La longitud B es igual a la longitud C, o sea que contienen la misma información. Pero la longitud A es más grande, entonces tiene más información. Bueno, les estoy explicando algo que tendrían que ver en la materia. Digamos que si el voxel es anisotrópico, ¿sí? La reconstrucción que ustedes van a hacer va a tener como dientes de sierra. ¿Sí? O sea que la reconstrucción no va a servir. Tiene que ser un tipo de voxel de este tipo, no de este. ¿Sí? Porque si no, la reconstrucción de imagen que ustedes hagan tanto en resonancia magnética como en tomografía va a tener una cosa como los dientes de la sierra o del serrucho que ustedes utilizan para cortar la madera. Igual. Eso tienen que tener en cuenta. El voxel tiene siempre, para poder hacer reconstrucciones, ¿no es cierto?, por lo general virtuales o de cualquier otro tipo en cualquiera de los ejes, ¿sí?, tiene que ser isotrópico. De hecho, recuerden, la resonancia magnética sí puede hacer cortes en el eje, cortes coronales, sagitales, ¿sí?, y axiales, ¿sí?, y curvos o oblicuos en forma nativa, o sea, ustedes manejando ¿qué? Los gradientes, ¿sí? Ustedes manejando los gradientes pueden hacer el corte que ustedes quieran. En tomografía no, ¿sí? El único corte que es axial, ¿sí? El único equipo que hace, ¿no es cierto?, reconstrucciones en los tres ejes no es el convencional, ¿sí? No, son los multi-slice, ¿sí? Los que tienen múltiples.
No importa si son matriciales o adaptativos. ¿Sí? Son los únicos porque necesitan mucha información para poder reconstruir todo eso. ¿Sí? Recuerden, el pitch tiene que ser menor a 1, o sea que se tienen que solapar los cortes para poder almacenar información, para poder utilizar esa información para hacer una reconstrucción multiplanar. ¿Sí? Así es realmente en inglés, multiplanar reconstruction. ¿Sí? Lo pueden hacer en los 3 ejes. No es que el tomógrafo hace el corte axial, coronal y sagital como el tomógrafo, como el resonador. No, solamente hace cortes axiales y mediante esta técnica MPR, ¿no es cierto?, puede hacer la reconstrucción multiplanar. ¿Sí? De ahí salen muchas más, pero las más conocidas son la MIP, ¿sí?, ¿sí?, máxima intensidad, mínima intensidad, sombreado y renderizado de volumen. Esas son las formas en las que funciona la reconstrucción multiplanar dentro de la tomografía. ¿Sí? Ahora, en la tomografía, ¿qué es lo que le voy a pedir para el parcial? Como les decía, le había mostrado en foto en el coso. Por ejemplo, le doy una estrategia, no sé si se ve bien acá, bueno, no se tiene que ver porque esto es supuestamente parte del parcial, ¿no es cierto? Es un planteamiento teórico, un planteo teórico, ¿sí? Nada más ni nada menos, ¿sí? Por ejemplo, tienen un proceso solitario en un órgano, ¿sí? NPS, el más común, ¿sí? O un quiste simple versus QQHH. ¿Sí? Eso quiere decir quiste simple versus quiste hidratídico, ¿sí? ¿Eso dónde ocurre? En el hígado. Y esto en los pulmones. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, es un proceso de órgano, de un proceso solitario en un órgano. Lo que yo le estoy pidiendo es, no le estoy pidiendo que hagan selección, sí, la ventana. ¿Qué tipo de ventana tendrían que utilizar? ¿Qué tipo de filtro podrían utilizar? Filtros de suavizado de borde, por ahí filtro óseo, filtro de realce, de borde, de suavizado, ¿cierto? No le estoy pidiendo una reconstrucción post-procesado, sino lo que yo le estoy pidiendo es que ustedes hagan todos los pasos necesarios para poder hacer el estudio, ¿sí? En este caso, si está en los pulmones, ¿cuál sería el tamaño del FOB? ¿Sí? La matriz. De cuánto por cuánto sería, ¿no es cierto? El corte. ¿Cómo sería el escanograma?
es de frente y perfil, frente, ¿sí? Recuerden que el escanograma es importante porque ahí qué es lo que selecciona, la cantidad de cortes, ¿sí? Ahora el corte, ¿cuál es el ancho del corte? En milímetros, ¿sí? ¿Cómo inicia el estudio? Puede iniciar de abajo hacia arriba, de los pies a la cabeza o de la cabeza a los pies. Si quieren ser más exquisitos, si ustedes van a hacer, por ejemplo, tórax o hígado, que es seguramente lo que voy a poner en el parcial, me tienen que decir cómo va el paciente, quién entra primero, la cabeza, los pies, ¿no es cierto? Cómo van a hacer que trabaje el equipo, si va a entrar, digamos, va a comenzar de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, para hacer el estudio, ¿no es cierto? Ahora, ahí está, ahora sí, hasta ahí vamos bien, ¿sí? Ya hicieron el estudio, encontraron el proceso en el órgano, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen? Utilizan medio de contraste radiológico. Cuando usan medio de contraste radiológico, ¿qué es lo que sucede con el estudio? ¿Se vuelve a repetir con el mismo ancho de corte? No, se lo reduce, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy queriendo ver el pulmón y hago un corte de 8 milímetros, ¿sí? Si yo encontré, ¿no es cierto?, el proceso, el nódulo pulmonar solitario, en un lugar, puedo hacer dos cosas, ¿sí? Puedo hacer que el corte sea de 8 milímetros hasta que llegue al borde inferior o superior del proceso. Entonces, ¿qué es lo que hago? O de la patología. Entonces, ¿qué es lo que hago? Automáticamente reduzco, ¿no es cierto?, el espesor del corte. Por ejemplo, a 4 milímetros o 2 milímetros o 1 milímetro. ¿Comprenden? Ahora, si los vamos a hacer con medio de contraste, ya sabemos dónde está la lesión. Hacemos todo el pulmón, pero bueno, ¿qué es lo que hacemos? Lo ideal sería elegir uno de estos cortes, ¿sí? Hay que decantarse por el de 2 milímetros. Va a tardar más el equipo en hacerlo, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo, en este caso sería el pulmón, el nódulo pulmonar, ¿sí? ¿Comprenden? Así sería. Lo mismo pasa con el hígado. ¿Por qué? Porque tienen el hígado, bueno, yo lo dibujo porque es más o menos triangular, y tienen ahí el quiste, ¿sí? Primero hacen el escanograma con un espesor determinado, ¿sí? Una vez que vieron la lesión y usan medio de contraste, ¿qué es lo que hacen? Reducen la cantidad de reducen el espesor del corte. Aumentan de hecho los cortes, pero reducen, ¿no es cierto?, el espesor de corte para tener mejor definición de la zona de estudio. Eso es lo único que le estoy pidiendo, ¿sí? Sé que es complicado porque tendremos que haber tenido una clase, lo más coherente tendría que haber sido tener una clase presencial para explicar esto, pero bueno, como ustedes saben es medio imposible y no se sale de esto, ¿sí? No va a salir de esto el parcial. Este planteamiento le estoy dando como ayuda, que va a ser un tema de pulmón y el otro tema de hígado, ¿sí? Y de la resonancia magnética, muy seguramente no le voy a pedir ni una degenerada, no le voy a pedir una haste ni una rare, simplemente le voy a, capaz que simplemente ponga un espineco de rodilla, un espineco de cerebro en T1 o T2, ¿sí? Para que no estén tan asustados y estén perdiendo tanto tiempo, ¿sí? Recuerden que el parcial va a durar de 45 minutos a una hora, ¿sí? Y
pasado ese tiempo, si ustedes no lo devuelven, yo ya no se los recibo. ¿Sí? Así que tengan en cuenta eso. Tanto en física 3 como en física 4, en física 3 es un solo problema y en este en física 4 son dos planteamientos teóricos. Me hubiese gustado hacerle algún tipo de planteamiento matemático, eso, pero para ustedes es bastante complicado, ¿sí? Nunca lo hicieron, menos ahora, así que bueno. Hasta la próxima clase.